Bueno, primero buenas noches, como decía Mati ahí, soy la hermana Ivanka, las misioneras catequistas de Jesús Redentor, nombre bastante largo, como todas las congregaciones religiosas, pero que son largos porque muestran mucho de nuestro cariño. Soy uruguaya, así que si en algún momento digo algo uruguayo y no se entiende, a tías el encargado de llamar ahí con el dedito y si algo no se entiende, ponerlo más de manifiesto. No somos eruditos, yo no tengo estudios de teología ni esas cosas raras, no porque sea malo, sino porque me dedico a otra cosa, simplemente por eso, ¿sí? No podemos estar en todo, como es nosotras. Cuando me invitó Mati, desde ya que lo puse en oración, pero mi principal empeño era tratar de ordenar la cosa. Espero que salga lo más ordenada posible con la ayuda del Señor. Empecé por buscar, a mí me gusta siempre buscar, porque soy muy de la lógica, soy un poco como Santo Tomás, que por la lógica también llega a las cosas de Dios. Entonces empecé por buscar por lo más sencillo, busqué fe y qué es conversión. La parte de fe todo el mundo lo asocia con la parte religiosa, pero si el significado en realidad es un conjunto de creencias y por ahí, pero también fiarse, o sea, confiar en algo. ¿Sí? Es un significado que a veces a la fe no le damos tanto ese significado. Sí creemos en la Virgen María, en el Espíritu Santo y una cantidad de cosas, pero como decía Mati, no todo son flores en esta vida, y a veces cuando vienen los tiempos más complicados, o cuando el Señor pide cosas, nosotros las religiosas en eso hacemos una especie de entrenamiento, cuando el Señor pide cosas que no entendemos, o pasan cosas que no entendemos, o que creemos que no debería habernos pasado, ahí nos cuesta la parte de la confianza. Entonces ahí empezamos con el asunto de la fe. La fe es una gracia, la fe nos la regala Dios. Pero como todo regalo, puede ser aceptado o no aceptado. Entonces, partimos de esa base. Dios no obliga a nadie a tener fe. Y no obliga a nadie a avanzar o a proceder en la fe. Eso es una elección. Entonces, el tener mucha, poca, mediana, como quieran medirla, a la fe, depende en cierta parte de nosotros. En cierta manera, se podría decir, si me escuchan los teólogos me pegan, también depende de nosotros, no porque la vamos a hacer crecer o achicar o lo que fuera, sino porque hay un porcentaje que sí depende de nosotros, es como el regalo. A mí me gusta ser muy práctica en eso. Entonces digo, esto es como cuando te dan una herramienta. Podés simplemente tener la herramienta, qué linda que está, o podés aprender a usarla. Y depende de cómo la uses. Por ejemplo, una cuchara, ¿no? Entonces uno puede usar una cuchara, sea para simplemente comer yo, sea para darle de comer a alguien, o sea para cocinar para muchos. ¿Se entiende por ahí la simbología? Espero que sí. Bastante común y sencilla. Pero bueno, en eso vamos con la fe también, ¿sí? La fe el Señor me la da, no para que yo crezca y sea la persona más sabia y más inteligente y piadosa, que está bien, pero la fe es para compartir. Eso nunca se puede olvidar para un cristiano, si no formamos parte de otras religiones. Ahí va, estamos tratando de solucionar problemas técnicos. Mire, hermana, la Decía vemos mi más abuela, claro y la escuchamos más claro. bueno, decía mi abuela que el diablo siempre mete la cola. Entonces lo que hay que hacer es no dialogar con el diablo y buscar la solución. Tranquilos, no ha pasado nada. Si mal no recuerdo, estaba comentando esto de la fe que tiene que ser puesta al servicio de la comunidad, al servicio de los otros. Si no, la fe no cumple su propósito. Nadie tiene fe solo por la fe. No sé si hasta ahí vamos claro. Ahí entra el segundo tema, la conversión. ¿Por qué? Esto rezaba, yo iba mirando un poco
hasta bíblicamente. La conversión tiene que ver con la fe en obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque convertirse, según el diccionario, es la acción y efecto. O sea que tiene que haber una acción y tiene que verse un efecto. Ahí es donde entran siempre las controversias, ¿sí? Yo soy una persona bastante descreída de las conversiones, si se permite la expresión, porque muchas veces la conversión no va acompañada de acción. Entonces caemos en esto que yo decía de otras religiones, en el que soy muy piadoso y rezo mucho, cosa que está bien, aclaramos ya desde antes, pero que después me quedo solo en eso. Esa acción de rezar, de ser piadoso, de llorar por los demás, me tiene que llevar a una acción. Me tiene que llevar a gestos concretos de caridad. ¿Sí? Sino que no solo en fe, en una fe un poco manca y pies, diría, de las dos cosas. Entonces, lo que les propongo es escuchar una canción para ir descubriendo en nosotros mismos un sinónimo de conversión que es la metamorfosis. Ahí nos va a ayudar Mati. ¿Te animas a poner la canción, Mati? Y mientras escuchamos esta canción, vamos a ir pensando en cómo ha ido cambiando mi vida. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi imagen. Déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Un barro dócil que confía en su artesano, barro que se funde y nace un nuevo vaso donde lleves el tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al barro para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto al soplo nuevo que hace nueva la existencia. Déjame que te sople mi aliento. Déjame modelarte a mi imagen. Déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele paciencia a tu barro.
y tenerle confianza a mis tiempos. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y volvete también alfarero. El día a día es taller simple y fraterno donde imaginar lo valioso y lo bueno, donde modelar. Paciente es el diseño de lo nuevo. Volver al barro es consagrar lo cotidiano, es involucrarse, quedando embarrados es cuidar y amar el rostro bello y frágil de lo humano. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele confianza a mis tiempos. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y volvete también alfarero. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. El barro que amo. Sí que te conozco. Yo sí que te conozco. Yo sí que te conozco. Yo sí que te conozco. Bueno, la idea de compartir esta canción, más que nada tiene que ver con esto de que nuestras vidas están en manos de un artesano, que es Dios. Y que ninguno de nosotros sabe el diseño. Me gustan estas imágenes porque no es que salen en producción. Uno es un jarrón, otro es un plato, otro es un coso, y cada uno tiene una cuestión distinta. Así estamos pensados por Dios, cada uno distinto. Por ende, cada uno con un proceso y una cuestión distinta, ¿sí? ¿Para qué? Para formar ese barro que somos nosotros. Esa es la idea que tiene Dios sobre nosotros. Lo complicado es darnos cuenta, ¿sí? Dice en la Sagrada Escritura, cómo ustedes que ven la nube y saben que va a llover, no logran discernir el tiempo presente. Eso está en Lucas 12, por si quieren buscarlo por ahí. ¿Sí? A veces nos pasa que cuando estamos en cuestiones espirituales nos cuesta mucho más, que es lógico, porque una cosa es lo que tocamos y otra cosa es lo que no podemos ver. Estamos muy acostumbrados a los 5 sentidos y nos falta lo que en otras religiones se llama, en esto sí me van a matar, porque en esto si encuentro un canonista se arranca las vestiduras, lo que llaman el sexto sentido en otras religiones. Para nosotros, el Espíritu Santo. Algo que para los carismáticos es como muy natural. Bueno, esas intuiciones que por otros lados dicen que son premonitorias y todas esas cosas raras, no son cosas raras, son inventos del ser humano que como no sabe explicarlo y prefiere dar su propia explicación a aceptar la que ya fue dada hace más de 2000 años, no entiende que hay un Espíritu Santo obrando en nosotros, que es el que nos puede ayudar, pero nos puede ayudar con algo tangible, que son las Escrituras. Entonces, en las Escrituras, Matías sabe que a mí me encanta Santa Teresa. Yo por mí me podría hablar de la conversión de Santa Teresa,
que me encanta, es una santa que descubrí, una de las cosas que me llama la atención de su conversión, un dato no menor para nosotras las religiosas. Santa Teresa pone en el libro de sus memorias que ella se hizo religiosa solo para no tener un hombre que la mandara y para no morir de parto. Pero se convierte casi a los 40 años, después, dice ella, de un matrimonio por conveniencia, mirando un idolito chiquitito así, un idolito chiquitito, ¿sí? De un Cristo flagelado. Y ahí entiende una cosa, el gran amor que Dios nos tiene. De ahí parte toda conversión. Si uno no logra experimentar en su vida o en determinado momento de su vida el amor que Dios le tiene, no puede empezar un camino de conversión. No porque sea malo o porque, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces juzgamos a los otros y uno puede tener una experiencia de amor con Dios, pero si la ha tenido con una persona. Esa es la parte humana que no se puede despegar nunca. Si a mí nunca nadie me quiso, siempre fui maltratado, abusado, o tuve un amor enfermizo en mi familia, corro el riesgo de no empezar una verdadera conversión. No sé si me voy explicando. Me termino de explicar. El Señor nos ofrece un amor puro y verdadero. Pero para eso tenemos que liberarnos de lo que es del mundo. Nos tenemos que liberar de los preconceptos o de las historias que hemos tenido y que hemos creído que son la verdad absoluta. Doy un ejemplo, San Pablo. San Pablo, cuando se encuentra con Jesús, él era convencidísimo de lo que estaba haciendo. Y no era que él no supiera que tenía un Dios que lo amaba, porque ellos creen en el mismo Yahvé, en el mismo Dios que se hizo presente en aquella época. Pero ¿qué pasa? Su visión de amor y su visión de Dios no eran las correctas. ¿Por ahí me voy explicando? ¿Sí? Entonces, la primer purificación para una verdadera conversión es, entre comillas, salir de los parámetros del mundo, como dice también la Biblia. Los que nacen del Espíritu tienen que mirar con otros ojos. Tenía por ahí la cita bíblica, después se las paso si quieren, ¿sí? Pero dice que el que nace del Espíritu comienza a ver con otra mirada. Y ahí empieza la conversión. Cuando yo descubro que hay otra cosa más allá de lo que he aprendido hasta ahora. No porque sea malo o sea bueno, puedo tener muy linda experiencia. Pero eso no es absoluto en nuestra vida. Decía Santa Teresa, justamente el único absoluto es Dios. Porque partimos de la premisa que el único, como dicen los 3 primeros mandamientos, ¿sí?, que está por encima de todo Dios. Entonces, cuando yo empiezo a tener otras convicciones por encima de lo que Dios me dice, en las Sagradas Escrituras, principalmente para no irme con mis delirios, ¿sí? Cuando yo empiezo a creer otras cosas que no están en la Biblia, ahí mi conversión puede ser un poco más dudosa, digo yo, o por lo menos me puede llevar a caminos no tan rectos como los que muestra el Señor, siempre son atajos. Después descubrirán, y lo digo por experiencia propia, que como dice en la Biblia bien, el gran problema es cuando nos ponemos a pelear con Dios. Porque es tiempo perdido, gente. Dios siempre va a ganar. Entonces a veces estamos demorando la conversión y el Señor tiene todo el tiempo del mundo para esperar que nosotros empecemos a convertirnos. Entonces ganemos tiempo, seamos inteligentes, hagamos un atajo. Dejémonos de pelearnos tanto con Dios y hagamos lo que Dios nos pide, que por otra parte nos asegura que va a estar de nuestro lado. Entonces, doblemente me tiraría al agua. Digamos que te invitan a tirarte y te dicen que el agua no está tan honda. Para los que no sabemos nadar, es buenísimo.
Dicen, mira que es 1 metro nomás de agua, entonces yo me tiro. Esa es la primera invitación que hace el Señor. El problema está en la conversión, que después que vos tiraste un chapuzoncito, el Señor no, vení un poquito, y te va llevando un poquito más a más profundas, ¿sí? Pero ahí es donde entra la confianza y donde entra la primera práctica de la natación, ¿sí? Y una cuestión muy linda que aprendí a nivel humano es que todos tenemos la capacidad de flotar, menos yo. Pero bueno, el ser humano flota, de por sí flota. Así que bueno, con más razón, si vemos que no, cuando mucho nos dejamos flotar, ¿sí? Pero tirémonos a la conversión. Para no irnos muy extendido, quería hacer como ciertos pasos de alguien que es muy comparable, así no es solo lo que yo digo, así como hipotéticamente, ¿sí? Entonces agarré a alguien muy concreto, para que no tuvieran que andar buscando a Santa Teresa ni a ningún otro santo, vamos a lo que está en la Biblia. Y una de las conversiones que más me gusta, o creo que hay varios que nos gustan, es a Pedro. ¿Quién no se identificó alguna vez con Pedro? Testarudo, rezongón, viejo barbudo. ¿Sí? Todas esas cosas que tiene Pedro. Este Pedro, que es llamado por el mismo Dios, a él no tenía duda porque, o sea, se le presentó en persona, o sea que si Pedro tenía duda, ¿qué nos queda a nosotros que no lo vimos en persona al Señor? O por lo menos yo no. Pedro se le presenta en persona al Señor y le dice, ven y sígueme. Pedro lo reconoce en primera instancia, cuando hace una de las pescas milagrosas del Señor, se le postra a los pies y dice, Señor, soy un pecador y no sé qué. Bueno, vamos, Pedro, salí de esa parte de llorisquear, ¿sí? En eso hago una acotación sobre mi propia vida personal. Cuando yo vuelvo a la iglesia, vuelvo ya como casi con 30 años, mi vocación es de grande, tenía una cantidad de pecados para confesar que ni te cuento. Y después que los confesé, gracias a Dios, me quedé con ese sentimiento de todo lo que había hecho y el tiempo que había perdido. Y recuerdo que mi director espiritual me dijo eso. En la confesión es borrón y cuenta nueva. Dejate de andar llorando por las deudas que ya pagaron. Jesucristo ya pagó esas deudas. Ya te perdonó. Dejate de seguir llorando. Mirá para adelante. Entonces creo que la invitación de Jesús para todos en un primer lugar es esta, ¿sí? La primera parte de la conversión es dejarnos de andar llorando. Al menos no por las cosas que el Señor ya nos perdonó. Si seguimos llorando, una acotación, si seguimos llorando por cosas que ya nos pasaron, hay que ver por qué, ¿sí? Ahí falta una sanación, no nos vamos a meter en ese tema. Seguimos con la parte de la conversión que es la que nos ocupa por ahora, ¿sí? Este mismo Pedro, cuando hace en un determinado momento, ya en el capítulo 16 de Mateo, hace la profesión de fe. Cuando le preguntan quién dice la gente que soy yo, ya había hecho milagros, el Señor, ya había todo un revuelo, ahí el Señor le pregunta a los discípulos, y Pedro, siempre primereando, salta y dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Feliz de ti, Pedro, porque te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Te voy a hacer piedra de la iglesia, sobre lo que vos ates desatarás, y bueno, todas esas promesas que ya saben. Eso lo hace en Mateo 16, 18. ¿Qué pasa en Mateo 16, 23? O sea, 3 versículos más para allá. Pedro rezonga a Jesús. El mismo Pedro que había reconocido que era el Hijo de Dios, que era papá, ahora resulta que él sabe más que Dios. Él le dice, ¿cómo vas a decir eso? No se puede decir eso. O sea, él tiene el tupe de pararse enfrente al mismo Dios y decirle, estás equivocado, eso no es así. Pensemos cuántas veces lo hemos hecho. ¿Sí? Que vamos a la misa y estamos en éxtasis y salimos y no, eso no es de Dios. No, eso. Bueno, hay que ver. Seguimos con la conversión de Pedro y que cada uno, si le queda el saco, se lo ponga. Seguimos con la conversión de Pedro, ¿sí? Después va al templo, Pedro, ¿no? Porque era costumbre, ya estamos en el 17. O sea que nos adelantamos un par de versículos nada más. En el capítulo siguiente, versículo 17, Pedro va a
al templo, como siempre. ¿Y cuál es el problema? El impuesto, corazón. No hay con qué pagar. No llegamos a fin de mes, dijo Pedro. Entonces, ¿qué hace? Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pagamos? ¿No pagamos? Y otra vez el Señor, allá soy Pedro, anda, agarra un pescado, saca la moneda y paga. Pero da al César lo que es del César. Entonces, otra vez corregido por el Señor, para que no se preocupe tanto en esas cosas que van a pasar, ¿sí?, de la vida, sino que ponga sus ojos en lo que verdaderamente el Señor estaba necesitando, que era un discípulo que fuera más allá de eso. Seguimos un poquito caminando, ¿sí? Y este mismo Pedro, en el capítulo 14, ahora voy para atrás, es el mismo Pedro que camina sobre las aguas, otro episodio muy conocido, ¿sí? Entonces uno dice que es un fantasma. Y uno dice, me parece que Jesús. Entonces Pedro, como es muy mandado nuevamente, ¿qué dice? Señor, si sos vos, yo voy, yo soy el primero. Y yo dice, bueno, ¿querés venir? Venite. ¿Y qué le pasa al pobre Pedro? Empieza a dudar y se empieza a caer en el agua, ¿sí? Entonces, el mismo Pedro que se ve caminando sobre el agua, empieza a flaquear. Porque el Señor le dice, ¿por qué dudaste? ¿Pero de qué dudó Pedro? De por qué estaba caminando sobre el agua. Pedro camina sobre el agua no por el propio poder, sino porque era un mandato de Dios. Mientras él sigue con fe el mandato de Dios, camina sobre el agua. Cuando empieza a razonar lo que está pasando, eso es una interpretación, ponele ahí un paréntesis, ¿sí? Cuando empieza a razonar y a sentir el viento y a ver los sentidos que decíamos hoy, a dejarse guiar más por los 5 sentidos que por la fe, ahí es donde empieza a flaquear. Y ahí es donde, Señor, me ahogo. No sé si me voy explicando por ahí, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Podría seguir con, por ejemplo, con la acción de Pedro al final, ¿sí? Cuando llora amargamente después de haberlo dado 3 veces al Señor. Podríamos decir que Pedro tampoco estuvo cuando lo crucificaron al Señor, y sin embargo después el jefe de la iglesia, ¿sí? Entonces, para que veamos los caminos raros del Señor, ¿sí? El único que estaba a los pies de Jesús era su madre, María Magdalena, y Juan, el apóstol que la amaba. Pedro desaparecióse, ¿sí? Y sin embargo, este mismo Pedro aparece en los Hechos de los Apóstoles con la primacía de la iglesia y con el poder de San, como dice la canción, aún con su sombra. Entonces, los caminos de Dios para cada uno son para cada uno. Pero eso no implica los altibajos. La conversión tiene que tener altibajos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo único recto, llano y firme es Dios. Él es el camino, ¿sí? Nosotros somos caminantes. Nosotros pisamos el camino, estamos basados en su camino. Pero, ¿sí? Si uno mira el camino, la ruta no se ve. El que se mueve es uno. Va para un lado, para el otro, adelante, para atrás, elige cruzar, elige no cruzar, agarra atajos, se marea con el GPS, todas cosas. Pero el camino es ese, ¿sí? El camino es él, es lo uno firme, ¿sí? ¿Para qué? Porque si somos seguidores del camino, como fue uno de los primeros nombres que recibieron los cristianos, tiene que tener un propósito. Sí, Dios escribe en renglones torcidos, eso decía Santa Teresa. ¿Para qué? Porque si yo estoy siguiendo un camino, tengo que tener un propósito. Si no, estamos como dando vueltas como yo les pido, dice el Cuarteto de Nos, ¿sí? Nosotros emprendemos un camino para nuestra salvación. El camino es de conversión.
de ir mutando. ¿Pero para qué? Porque si no, yo ni me muevo o me quedo y no soy el camino. Si yo tengo claro, esto es como el atleta, ¿no? Ahora en diciembre vamos a correr la maratón acá en San Vicente, ¿sí? Yo voy a correr 3 kilómetros nomás, no llego a... Pero tengo el final. Si no llego, que me lleven en bicicleta, pero sé que tengo que llegar a un final, ¿sí? Porque eso es lo que me hace correr. Los deportistas, como dice San Pablo, corren para obtener una medalla, para ganar algo. Hay gente que corre atrás de la fama, del dinero. Yo no juzgo a nadie en eso. Sí sé que van a quedarse con las manos vacías y más solos que el uno, y sobre todo que no van a conseguir el premio mayor. El premio mayor lo vemos nosotros, los que buscamos la salvación. Entonces, la conversión nuestra tiene que ser en pos de la salvación. Es causa y efecto. Si yo me dejo transformar por Dios, tiene que verse en acciones, y el efecto o la meta final o la conclusión de nuestra continua conversión tiene que ser el que sepamos que estamos consiguiendo la salvación. No por mérito propio, insisto nuevamente, siempre es don y gracia de Dios. Pero como buen padre nos enseña a trabajar, porque Él es el trabajador supremo. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Entonces quiere que nosotros aprendamos a trabajar en nosotros y entre nosotros. Esa es la idea de la conversión, que todos nos salvemos. Como bautizados, ¿sí?, tenemos esta misión. Como dice en el Apocalipsis, ¿sí?, dice, el Señor hace nuevas todas las cosas. A partir de que yo me transformo en una persona nueva, yo deseo que los demás sientan el mismo amor que yo siento. Y eso hace la transformación. Escrivá de Balaguer decía que si yo me santifico, santifico mi entorno. Entonces no es que yo me santifico porque me van a poner un altar con una estampita que hace poco celebramos, ¿sí?, sino porque, como celebramos el 2 de noviembre, yo deseo y confío en el Señor que vamos a llegar a una patria celestial donde vamos a estar incluso con los que yo ahora no puedo ver. Y que vamos a estar todos en el gran banquete, ¿sí? Porque no es que el Señor nos invita a pasar una eternidad como media aburrida. Yo estoy segura que cuando yo encuentre a mi abuelo o encuentre a mi abuela, nos vamos a poner al día. Y después que nos vamos a poner al día, vamos a hacer como hicimos siempre. A comer, a divertirnos, a cantar y a alabar al Señor, cosas que siempre hicimos. Esa es nuestra meta, la alegría y la felicidad. La conversión, uno de los efectos que tiene es la felicidad. Si yo voy creciendo en plenitud y felicidad, mi conversión va siendo más verdadera. Pero no en esa felicidad que nos reímos, no, en la felicidad que hace que aunque yo pierda un ser amado, tengo la serenidad junto con el dolor en mi corazón. El dolor tiene que estar, pero también tiene que estar la, entre comillas, que se entienda, la alegría de saber que no es el final, que lo voy a reencontrar. ¿Por qué? Porque Él ya terminó su camino de salvación. Yo tengo que seguir caminando. Pero todos estamos llamados a eso, a esta conversión, que lo que nos pide el Señor es hacernos santos porque Él es santo. No por el apellido de Mati, porque somos todos santos, todos llamados a eso. La alegría es que no solo nosotros, dice la creación entera, dice por ahí, clama, ¿sí?, clama la liberación. Entonces, como dice la canción, si todo cambia, que yo cambie no es extraño. Las personas que me dicen, yo he sido toda la vida así, o yo siempre fui así, yo les digo, primero son mentirosos, y segundo, no se han abierto a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nadie tiene la misma estatura de cuando era niño. Nadie ve lo mismo, ni escuchamos lo mismo, ni tenemos la cantidad de pelo, veo que hay varios barbudos ahí.
ni tenemos la misma cantidad de pelos que hace un par de años. Después se nos empiezan a ir los pelos también, ¿sí? O las muchachas. Después empiezan a aparecer patitas de gallo. No se crean que por ser monja no me salen patitas de gallo. ¿Sí? Entonces, cambia todo. Cambia todo. Cambiamos nosotros en el físico. Lo lindo es que nos demos cuenta y nos abramos a que también tiene que cambiar nuestra manera de ser, nuestra fe. Tiene que ir creciendo. Y creciendo en actos concretos para sufrir esa metamorfosis, me gustó mucho la palabra, esta metamorfosis que se produce como la mariposa desde dentro hacia afuera. Si yo cambio el interior, va a cambiar lo fuera. Muchas de las crisis actuales y de la inestabilidad de las personas, esto lo decía un psicólogo, no lo digo yo, es que cuando no encuentran sentido a su vida, cambian lo de afuera. Y el problema está dentro, no afuera. Yo puedo comprarme 50 pares de zapatos, ¿sí? Pero si yo no me veo lindo con los zapatos, el problema no es el zapato, es que yo no me veo lindo. ¿Me explico por ahí? ¿Sí? Entonces, la idea de ir cambiando nuestra mirada, porque nos ayuda a nosotros a no vernos con los ojos del mundo y a no ver al mundo con los ojos que nos quieren imponer, sino vernos nosotros los ojos de Dios y ver a los otros con los ojos de Dios. Eso es por gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fue regalado del bautismo y que, como aparece en la Biblia, algunos reciben aun cuando no sean bautizados, estemos atentos a eso también, porque ya hay casos en la Biblia, gente que ha recibido el Espíritu Santo y no fue bautizado. Lo que hay que hacer es lo que dijo la Biblia, a darles un poco de conocimiento de por qué les pasó eso, quién es ese que acaban de recibir, ¿sí? Incorporarlos como hermanos que somos, porque ya el Señor los eligió de antemano. Cierro con esto, pues si no Matías me va a matar y creo que estoy bien en el horario. No, ok. Bien, estoy bien en el horario entonces, porque así dejamos un tiempo para las preguntas. Cierro con esto. Este Señor que no cansa, que crea y recrea el mundo instantáneamente, nos pide eso. Nos pide que aprendamos a ser, como dice la canción, otros alfareros. Recreémonos todas las veces que sean necesarias. Hagamos esta conversión. Entremos en un camino de continua conversión. Una conversión que nos haga nuevos. Porque el que hace nuevas todas las cosas es Dios. Pero hay que dejarlo entrar. Él es un padre, no es un ladrón que entra así como, ¿sí? O sea, dejémoslo entrar para poder transformarnos, esa es mi alarma, para dejar transformarnos por el Señor, ¿sí? Porque sabemos que en eso va las dos cosas que son principales para el ser humano, por más que sea de la religión que sea. Todos deseamos ser felices, todos, a nuestra manera y con las complicaciones que tengamos. Y lo segundo es que todos necesitamos de alguien más, somos seres sociales. Nadie se salva solo. La salvación es gratis, solo hay que agarrarla con todo el corazón.